vamos a entrar pues a seguir haciendo nuestros problemas que tienen que ver con intensidad, decibeles en la cuestión del sonido. Y para eso, pues acuérdense que seguimos con las mismas diapositivas que hemos estado trabajando en días anteriores. Ahí voy a ir compartiendo pantalla con todos ustedes. Y ahora nos vamos a ver, esta fue la última, según recuerdo, fue la última diapositiva que estuvimos checando, en la cual precisamente pues vimos cómo hacer los despejes para poder trabajar precisamente eso de los logaritmos. Total, ya nosotros nos quedamos con la formulita, supimos que lo único que nosotros necesitamos hacer es utilizar esta formulita y que lo único que nosotros vamos a variar en dado caso es que aquí lo que viene siendo el exponente, dependiendo de los decibeles que nos den, lo dividimos entre 10 y ese va a ser el exponente que vamos a utilizar ahí. Y en base a eso, pues ya nada más despejamos y utilizamos esta formulita que tenemos aquí abajito, ¿sí? Esta que tenemos aquí para calcular la intensidad en watts sobre metro cuadrado de cualquier sonido del cual nos están dando la medición en decibeles, ¿sí? Entonces, en base a eso, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Ok, pasamos diapositiva y esto es lo nuevo, ¿sí? Ahora, a partir de aquí, nosotros tenemos nuestras, nos dice, calcule las intensidades correspondientes a sonidos de 10, 20 y 30 decibeles. O sea, vamos a calcular la intensidad dependiendo de eso. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que ya hicimos nosotros anteriormente. Vamos a manejar 10 decibeles, ¿sí? Acuérdense que esos 10 decibeles que vamos a manejar nosotros ahí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dividir esos decibeles entre ¿cuánto? Entre 10. O sea, los decibeles los tenemos nosotros que dividir entre 10, por lo que ya aprendimos nosotros anteriormente. No se les vaya a olvidar. O sea, cada uno de estos que tenemos aquí, tenemos que pasarlos por acá. Y con eso es que terminamos con, por ejemplo, si vas a tener tú, digamos, 10 decibeles, pues es 10 entre 10. ¿Cuánto te va dando? Pues te va dando 1. Si tienes la siguiente, son 20 decibeles entre 10, ¿cuánto te va a dar? Pues te va a dar 2. Y si tienes 30 decibeles entre 10, ¿cuánto te va a dar? Pues te va a dar 3. Si estamos ahí, hasta ese punto, ¿dudas, preguntas? ¿Alguien que se me haya quedado atrás o alguien que no haya quedado claro esa parte? Ok, entonces, en cada caso, por ejemplo, 10 decibeles lo dividimos entre 10 y nos dio 1. Ese 1 va a ser el exponente que vamos a tener acá. 20 decibeles entre 10 nos da 2. Pues ese 2 va a ser del exponente que tenemos acá. 30 decibeles entre 10 nos da 3 y ese 3 va a ser el exponente que vamos a tener acá. Entonces, ahora sí, ya nuestra formulita tiene 10 a la 1 es igual a la intensidad sobre la intensidad original. 10 a la 2 es igual a la intensidad que andamos buscando entre la intensidad original. Y 10 a la 3 es igual a la intensidad entre la intensidad original, de la cual ya conocemos su valor. O sea, el asunto de cuánto es I a la 0, ya sabemos cuánto es. Es 1 por 10 a la menos 12. Entonces solamente despejamos la formulita que aquí tenemos. ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo? Pues bueno, simple y sencillamente lo único que hacemos es que si este 10, si queremos despejarla ahí, pues esta intensidad 0 que está aquí dividiendo, la pasamos del otro lado multiplicando, ¿sí? La vamos a pasar multiplicando, ¿sí? Este divide, lo pasamos de este lado multiplicando y de esa manera nos quedamos con nuestra formulita así tal cual. Ahí tal, y eso que fue
Permítanme. Ok. Entonces nos quedamos con esta formulita, que es la que vamos a usar de batalla. Nada más acuérdense que lo único que estamos aquí sustituyendo, pues es el resultado que tenemos. El 10 a la 1, pues aquí viene a parar. El 10 a la 2, aquí viene a parar. El 10 a la 3, aquí viene a parar en la fórmula. Y ya nada más sacamos el dato. Total, del primero, 10 decibeles, la intensidad es igual a 1 por 10 a la menos 11 watts sobre metro cuadrado. De 20 decibeles, el resultado es una intensidad de 1 por 10 a la menos 10 watts por metro cuadrado. 30 decibeles es igual a 1 por 10 a la menos 9 watts por metro cuadrado. ¿Sí? Y así es como lo calculamos. ¿Alguna duda que tengan hasta ahí, jóvenes? No, está fácil. Está sencillote, ¿verdad? En realidad nada más es el despeje y acordarnos que los decibeles lo tenemos que dividir entre 10. ¿Sí? Ahora bien, en el siguiente problema, ahora nos están dando la intensidad, así que nos va a salir directote. ¿Sí? En el primero te están dando una intensidad de 10, de 1 por 10 a la menos 6. En el segundo caso, un 2 por 10 a la menos 6. Y en el tercer caso te están dando una intensidad de 3 por 10 a la menos 6. Entonces, solamente lo único que tenemos que hacer es directamente hacer la sustitución. Única y exclusivamente la sustitución. Acá. Pues acá. Lo único que sustituimos es la variable de la intensidad. Digo, con ustedes sí puedo hablar de variables porque pues, son informáticos. ¿Sí? Entonces, nada más lo sustituimos. Lo demás ya está dado por la fórmula. ¿Sí? Y con eso estamos sacando los decibeles. En el primer caso, que es 1 por 10 a la menos 6, ¿sí? Son 60 decibeles. Ahora bien, imagínense que la intensidad es el doble. En este caso es el doble. En el segundo caso, la intensidad es 2 por 10 a la menos 6. El primero era 1 por 10 a la menos 6. En este otro caso, es el doble. El resultado va a ser 63 decibeles. Y en el tercer caso es el triple. Es 3 por 10 a la menos 6. El resultado va a ser 64.8 decibeles. Aquí podemos ver lo que les comentaba yo de la progresión logarítmica. La progresión logarítmica no es aritmética. No es de 1 a 2, a 3, a 4, a 5. Fíjense, en estos casos en particular, nosotros nos estamos fijando que el primer caso son 60 baudios. En el segundo caso fue el doble de intensidad, pero eso no quiere decir que los baudios van a ser 60 decibeles en el primer caso. Si es el doble de intensidad en el segundo caso, no quiere decir que van a ser 120 decibeles, no. Son 63 decibeles. ¿Por qué? Porque ya dijimos que los decibeles es una progresión logarítmica, no aritmética. No es una progresión lineal ni proporcional. ¿Sí? 63 decibeles, en otras palabras, es el doble en intensidad que los 60 decibeles. Y los 64 decibeles del tercer caso es el triple de intensidad de los 60 decibeles del primer caso. Entonces creo que en este ejemplo, inclusive, les voy a decir, yo lo seleccioné con alevosía y ventaja para que aquí nos quedara en claro eso, de que como es una progresión logarítmica, la intensidad, el volumen que escuchamos de un sonido en decibeles no crece de manera proporcional, ¿sí? Un ruido de 60 decibeles, pues sí, es más o menos intenso, pero uno de 120 decibeles no sería el doble intenso, sería extremadamente altísimo y ya nos hubiera inutilizado nuestro sistema auditivo. O sea, nos hubiéramos quedado sordos, ¿sí? Entonces, así es como se maneja esto. ¿Dudas hasta este punto, chiquillos y chiquillas? No. No. Nada. Ok, entonces
Nos vamos al siguiente, la siguiente diapositiva. Último caso antes de abandonar esta secuencia, ¿sí? Tenemos el caso 22.22. Dice, una fuente isométrica de sonido, o sea, se disipa en todas direcciones, transmite una potencia de 60 watts. ¿Cuál es la intensidad y el nivel de intensidad de un sonido que se oye a 4 metros de distancia de esa fuente? Ahora sí, vamos a estar tomando en cuenta la intensidad dependiendo de la distancia a la que estamos de la fuente emisora. ¿Sí? Volvemos a ese caso que creo que les comenté yo de por qué cuando voy a una fiesta no me siento en la mesa que está pegada a las bocinas. No, al contrario, me siento en la mesa que está pues lo más alejado de las bocinas. ¿Por qué? Porque si me siento al lado de la bocina, mis oídos van a estar pum, pum, ¿sí? Y mis tímpanos pues se van a sentir como cuero de tambor de procesión del 12 de diciembre, ¿no? Pum, 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 pum. O sea, se oye súper intenso, tan cerca de la fuente de sonido. No, yo me siento en la que está hasta la más distante, porque de perdida sí no escucho tan feo el tamborazo, si es que me tocó una familia así como que es muy dada a la música del tamborazo. Y de perdida mis oídos castos descansan y puedo escuchar la conversación de los que estén en la mesa conmigo, ¿sí? Entonces, la intensidad del sonido también va a depender de la distancia a la que estamos de la fuente de sonido. Y para eso vamos a utilizar la formulita que nosotros aquí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos esta formulita. Entonces, con esa formulita, bueno, aquí la tenemos por partida doble, nosotros podemos calcular la intensidad del sonido a cierta distancia de la fuente de origen, ¿sí? Entonces, esa es la formulita que vamos a usar. ¿Qué datos nosotros tenemos? Si nos están dando la potencia, pues bueno, ya con eso podemos nosotros, y si sabemos la distancia de la fuente, podemos calcular la intensidad. Fíjense, la bocina, su grabadora, su estéreo, lo que sea, ¿en qué unidades está dada la potencia? En watts, ahí lo estamos viendo. Ustedes ven una bocina y dicen, es de tantos watts. Entre más watts, sabes que la bocina tiene más capacidad para despertar a los vecinos, ¿sí? Entonces, aquí vas a poner los watts y lo único que tienes que poner en el denominador es lo que corresponde a la R. La R es la que te determina la distancia a la fuente, ¿sí? Esa distancia a la fuente, pues aquí la estamos viendo. Por ejemplo, aquí tenemos R1, ¿sí? El chango que está en la posición A está a una distancia determinada, pero R2 corresponde a un chango que está a una distancia todavía mayor. En otras palabras, el del A está más aturdido que el del B, porque entre más distancia, pues la potencia menos te está pegando en tu oído. Vamos a calcular las intensidades. En este caso solamente tomando en cuenta 4 metros de distancia, ¿sí?, de la fuente de origen. Entonces, solamente vamos a agregar, sustituir lo que viene siendo la potencia en la fórmula y vamos a sustituir lo que viene siendo el radio. Fíjense que el radio se va a elevar al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que simplemente sustituimos los 60 watts de potencia, ¿sí? Y luego los 4 metros de distancia. Es todo lo que vamos a hacer, sustituir. Ese resultado nos va a dar 0.2984 watts por metro cuadrado, ¿sí? Eso es lo que nos va a dar. O cualquier otro podría poner la notación científica, ¿no? ¿Cuánto sería ahí? No, pues 2.98 por 10 a la menos 1 watts metro cuadrado, ¿sí? Esa sería la intensidad. De volada salió. Y luego ya el nivel de la intensidad del sonido, en otras palabras estamos hablando de los decibeles. Bueno, pues entonces ahora esa intensidad es la que vas a sustituir en la fórmula que tienes para calcular los decibeles. Acuérdate que lo que viene siendo el denominador, ese es de a chaleco, es nuestro estándar
de 0 decibeles, ¿sí? Y el resultado que nos va a dar son 115 decibeles. En otras palabras, si llegamos a tener problemas en donde nos piden calcular la intensidad o el nivel de volumen de un sonido cuando nos encontramos a n distancia de una fuente, vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, reclamaciones o protestas, jóvenes? Y a mí en la primera me da uno porque ¿Mandé? y en la de la intensidad, la de la Ajá, I, ajá. me da uno, quién sabe por qué. ¿Te da uno? Sí, A ver, tenemos 60. Déjame saco aquí mi calculadorita científica aquí mismo en mi maquinita para que lo vayamos haciendo por juntos, ¿sí? Tienes 4, lo elevas al cuadrado, te va a dar 16, ¿sí? Lo multiplicas por 4 y luego lo multiplicas, ¿por qué lo multiplicaste? ¿3.14 o 3.1416? pues, no, no, ella me dio, es que esta calculadora está bien rara. Sí, anda Sí, pachecona. ella me dio. Ah, ok. Sí, porque, por ejemplo, en el denominador a mí me dio 201.0624. Entonces, eso va a ser con lo que yo voy a dividir la cantidad que tengo arriba, que son los 60 watts. Y sí, pues una 0.298, que es la intensidad que tenemos ahí en pantalla. A lo mejor fue en el momento en que elevaste al cuadrado, en donde ahí te hizo la cosa rara, ¿sí? Ya nada más en dado caso, pues nada más hay abusadillo en esa partecilla, ¿sí? Pero pues bueno, lo bueno es que ya salió, chamaco. Ok, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Ninguna? No. Bueno, conste, como dirían por ahí, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué sigue de esto? Ahora vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a hablar del efecto Doppler. Y tiene relación con lo anterior. En nuestra diapositiva anterior estamos hablando de una fuente que está estática, sin moverse. Y están ciertos testigos percibiéndola a cierta distancia. Ahora bien, las cosas van a empezar a cambiar si de repente sucede que eso estamos agregando que la fuente se está desplazando, moviendo. Entonces, el sonido que vamos a captar de la fuente va a ir variando. Lo mismo va a ocurrir si el espectador o el testigo es el que se está desplazando, ya sea que se esté alejando de la fuente de sonido o se esté acercando. ¿Por qué? Porque va a pasar una cosa muy interesante. No solamente la intensidad va a incrementar si se acerca a la fuente o se va a disminuir si se aleja de la fuente, o si la fuente es la que se acerca a ti o la que se aleja de ti, sino que adicionalmente vamos a ver cómo va variando la intensidad conforme se aproxima o se aleja, ¿sí? Eso va a dar lugar a algo que nosotros conocemos como el efecto Doppler, ¿sí? Y el efecto Doppler es algo que nosotros tenemos identificado, por ejemplo, con las ambulancias. Es el primer caso que vemos, ¿no? Cuando nosotros escuchamos una ambulancia y escuchamos que se aproxima, el sonido de la ambulancia se hace más agudo, más chillante, ¿no? Y ya cuando pasa de nosotros, ¿sí? Cuando pasa de nosotros se escucha menos intenso, ¿sí? Y se escucha cómo va así, ¿sí? Así por el estilo. Entonces, es más agudo cuando se acerca y más grave cuando se aleja. Y es normal. ¿Por qué? Porque la frecuencia es más alta en los tonos agudos y es más grave en los tonos, es más baja la frecuencia en los tonos graves. Recordarán ustedes que en nuestras diapositivas anteriormente habíamos hablado cómo en las notas musicales, ¿sí? Es mayor la frecuencia
en los tonos agudos, ¿sí? En los tonos agudos es más alta la frecuencia que en los tonos graves. En los tonos graves, por ejemplo, el do, cuando de las notitas musicales, fíjense, la frecuencia es menor, 261 contra 493 del tono si o de la nota si, porque el do es más grave, la frecuencia es más baja, por lo tanto es una onda de este tipo que tenemos aquí nosotros, ¿sí? Hagan de cuenta que la onda del do fuera más o menos como esto, y de una nota más elevada el si, pues ya es una nota así más o menos por este estilo, ¿no? La longitud de onda es más recortadita y pues la frecuencia es más alta, ¿sí? Bueno, pues ahora que estamos nosotros viendo precisamente esto del Doppler, pues está pasando justamente lo mismo. Justamente está pasando lo mismo, ¿sí? Y pues así lo vemos, ¿no? O sea, pasa lo mismo con un coche. Si estamos en un autódromo, estamos viendo una competencia de carros, vemos venir el coche y suena. Cuando se aleja, cómo cambia, ¿no? Así por el estilo. Hasta en Los Simpsons lo llegaron a poner un día que por ahí sale corriendo, no me acuerdo si Homero o Bart, y se oye que van gritando, ¡ah! Lo mismo, ¿sí? Y ya ni hablamos de otras series, ¿no? Están Big Bang Theory ahí. Un día se disfraza Sheldon Lee Cooper de efecto Doppler, ¿no? Y anda ahí con su mono todo con sus rayitas. Luego por ahí les pongo el video. Bueno, pues el efecto Doppler es un efecto físico que nosotros detectamos en cómo va cambiando la frecuencia del sonido en un vehículo que está en movimiento. Cuando la fuente de sonido está en movimiento o cuando la persona que está percibiendo el sonido está en movimiento, ¿sí? Entonces, hay algunas formulitas que nos permiten poder calcular la frecuencia o calcular cómo es el sonido dependiendo de ese desplazamiento, ya sea que el observador sea el que se desplace o sea la fuente de sonido la que se está desplazando. ¿Sí? Entonces, en ese caso, vamos a tener la formulita que tenemos ahora a continuación, ¿sí? Esa formulita nos dice que se toma en cuenta una frecuencia, para obtener una frecuencia observada, tenemos que tomar en cuenta cuál es la frecuencia de la fuente y esa se va a ver afectada por un cálculo que tenemos que hacer tomando en cuenta, por ejemplo, la velocidad del sonido, tomar en cuenta la velocidad del observador y también tomar en cuenta la velocidad de la fuente, ¿sí? Ahora bien, se tienen que tomar en cuenta ciertos criterios a la hora de usar estas fórmulas. Por ejemplo, dice, se considera que la rapidez es positiva, ¿sí? Fíjense aquí, en la aproximación y negativa en el alejamiento. Independientemente si la fuente es la que se aleja o se aproxima o es el observador, si se están distanciando, en este caso, el signo que debemos de considerar es negativo, ¿sí? Si se están acercando, el símbolo que tenemos de considerar es positivo, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener que hacer en nuestro caso, ¿sí? Entonces, ya con eso, nosotros vamos a utilizar esta formulita. Esta formulita va a ser la de batalla que vamos a utilizar. Vamos a estar viendo con los ejemplos cómo se usa ese criterio, si usa negativo, si usa positivo, dependiendo de la fuente y del observador, ¿sí? Entonces, con ello nosotros vamos a poder estar calculando nuestros casos. Y para eso vamos a tener los problemas que tenemos aquí, ¿sí? Ahorita en este momento no los vamos a ver, los vamos a ver posteriormente, pero ya ustedes pues ahí los tienen para poderlos curiosear, ¿sí? Entonces, lo estaríamos dejando aquí. Lo que sí vamos a hacer, chicos, es que vamos a aprovechar para estar pasando nuestra lista de asistencia. Acuérdense que ya la tenemos nosotros ahí en nuestro
nuestro módulo. Entonces, vamos a hacerlo y ya nada más ahí les encargo que tengan listos y activados sus microfonitos para que me vayan contestando a la lista de asistencia. Si alguien por ahí trae algún detallito con su audio o lo que sea, pues ahí en el chat me van dando razón y les encargo que pues los demás ahí también me vayan diciendo, ¿sí? Bueno, entonces, pues para ir tomando aquí la lista, déjenme nada más acomodo mis pantallitas, comparto pantalla para que veamos nuestra lista de asistencia todos y en base a eso empezar ahí a marcar sus asistencias. Ok, jóvenes. Listo, ahí vamos. Ahí me van avisando a ver quién está, quién no está. José Horacio. Presente. Gracias. Leslie Abigail. Presente. Gracias, Sabi. Miguel de la Rosa. Presente. Itzel. Presente. Leo. Presente. Juan Gerardo. Presente. Johan Saúl. Presente. Okay. Sebas. Sebastián. Ah, caray, ahora no entró Sebas. Pues bueno, así pasa cuando sucede. Carlita. Presente. Gracias. Oscar. Ahora no vino Oscar. Bueno. Ángel Gael. Presente. Alan Alberto. Presente. Víctor. Presente. Pedrito. Presente. Ok. Flor, ya dijimos que fue baja. Johan Ismael. Presente. Axel. Presente. Luis Salvador. Presente. Gracias. Jesús Manuel. No vino. Bueno. Amanda. Presente. Ok. Y Julio César. Presente. Listo, pues. Profe, de mí no me puso presente así. Ah, chirrión. ¿Dónde? A ver, espérame. Luis Salvador. Perdón. Qué bueno que te fijaste, si no, me hubiera ido con la finta. Listo, pues. Ya quedó. Ok, chavos. Entonces, pues miren, por el día de hoy le vamos a dejar así. Ya a partir de nuestra siguiente clase, que es el jueves, ahora sí vamos a ver los casos del efecto Doppler y vamos a ver ahora sí en los mismos problemas cómo se manejan los criterios de los signos para en caso de que se están acercando o se están alejando la fuente y el observador. Si no hay nada más, pues aquí nos seguimos viendo despuesillo. Cuídense mucho y nos seguimos reportando. ¿Sí? No, profe. Hasta luego. Luego, Levito. Bye.